Nos hemos venido a la Universidad de Zaragoza, un lugar de sentar cátedra, a hablar de comedia. Ese género que para algunos dicen que no está a la altura a que está la tragedia. En fin. Y para eso vamos a entrevistar a uno de los cómicos nacionales que lo están petando, Edu Soto. Edu, esto es un programa de teatro, ¿vale? Sí. ¿Tú hace cuánto tiempo que haces teatro? Yo 20, si no me falla la memoria ya. Empieza a fallar ya. ¿Sí? ¿Cuántos tienes? 40. Oh, pues hombre, 20 años empezaste jovencillo, ¿no? Sí, 20 añitos. ¿Y cómo empezaste? Me tiré al barro sin haber estudiado nada. En el cole yo hacía BUP. No sé si has hecho BUP y COU. ¿Sí? COU y todo, llegué a acabar. Yo llegué a acabar también, me costó. Pero yo repetí un curso y todos mis colegas del curso que avanzaron, ellos estaban en tercero, yo en segundo. Los de tercero hacían una obra de teatro y les faltaba peña y hicieron como un casting y me dijeron, oye, tío, apúntate, tío, ya que no vamos juntos a clase, hagamos esto juntos y tal. Yo dije, paso. Es que yo el teatro no había ido en mi vida. Claro. No lo tenía como algo, no me habían educado con ese motor, ¿no? Y cuando haces teatro, por ejemplo, ¿tú ves a alguna compañía o algún grupo, alguna actriz o algún actor que veas y digas, ¿cómo mola eso? Yo quiero hacer eso. A mí me pasó cuando estaba estudiando aún que vi a los de Illana que estaban haciendo Shakespeare. Shakespeare, ¡buah, tremenda, sí! Era una barbaridad, era una coña detrás de otra, a una velocidad tremenda y dije, joder, yo quiero hacer esto. Y luego, tiempo más tarde, he coincidido con Rulo Pardo y le he dicho, hostia, yo quería ser como tú y ahora estamos aquí, me cago en 10. En los espectáculos que haces, aparte de cantar, bailar, ¿improvisas? Sí. ¿Qué tiene la impro? ¿Qué tiene la improvisación? ¿Por qué lo haces? Pues a mí es que me gusta mucho el salto al vacío. En la impro lo que sucede es que hay magia. Sucede algo que si no conectas con la magia no te sale bien. Entonces tienes que conectar por narices. Es un músculo también, ¿no? Si no lo ejercitas... hay que entrenar, que esto parece como, te sale solo, ¿no? No, es un entrenamiento, pero también es una actitud. Entonces yo siempre he tenido esa actitud de yo quiero improvisar. Yo cuando empecé con 20 años en la escuela de teatro, yo quería salir siempre el primero porque digo, quiero, tengo ganas. Entonces ya había una necesidad de eso. Y luego, pues también yo creo que es un arma, en mi caso, soy un poco disléxico, tengo problemas a la hora de memorizar, o sea, realmente cuando tengo un texto muy tocho, lo tengo que preparar con mucho tiempo. Entonces lo bueno que tengo es que sé que si me pasa algo lo voy a salvar. Aquí, ¿cuántas veces has actuado por aquí por Aragón, más o menos? 5... ¿Y el público de aquí de Aragón, cómo lo ves? Mola porque tiene la euforia de la gente del sur, ¿no? La expresividad, pero también el carácter del norte, ¿no? Como más... No me voy a entregar todo ahora, ¿no? Es un público que te arropa, ¿sí? Pero que no te regala nada. Si no le haces gracia no se va a reír. Eso es verdad. Pero si le haces gracia lo tienes entregado. Pues muchas gracias. Nada, tío. Esto es. A vosotros. Nada. Un placer. Oye, ¿que nos hacemos un Harry Potter o qué? Venga, es bonito este sitio, ¿eh?